corazón. Hoy vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Aleluya. Con esa preciosa melodía espiritual que brota de lo profundo del corazón de nuestros hermanos que nos ayudan en la adoración, porque algo bueno, algo grande es cuando hay vidas que adoran al Señor, y como dijese el Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. En esta hora saludamos a los que se han esforzado y han llegado a la casa del Señor. Es nuestra oración que todo aquel que es parte de nuestra congregación asista para que sea partícipe de estas tan grandes bendiciones que el Señor nos permite recibir a través de la adoración que le dedicamos, a través de la unidad entre nosotros y sobre todo también sobre el estudio de su palabra, que nos ayuda a conocer a Dios, pero también a que podamos crecer y poder ser útiles en su obra. Así es que saludamos también a aquellas personas que tan amablemente están escuchando y nos están observando. Estamos llegando a lugares donde realmente creemos que hay grande necesidad y que el Señor, a través de nuestro ministerio, está proveyendo para poder ver que Dios les ama y que su grandeza no se limita. Hemos estado estudiando unas porciones bíblicas para ayudarnos en ese crecimiento espiritual. Hoy comenzamos una serie de estudios basados en los salmos, los cánticos espirituales, pero también proféticos, salmos en los cuales Dios usó a los compositores y cantores para que expresaran lo que Dios quiere que la humanidad sepa antes de ser enjuiciada o destruida. Así es que vamos entonces al tema del estudio, que tiene que ver con el reino universal del Mesías. En este tiempo que aquí en los Estados Unidos se está llevando a cabo las campañas políticas, porque se considera que en noviembre hay que elegir a quien presida la nación. Pero nosotros los creyentes estamos esperando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y la verdad central a través de todo el estudio es el Señor Jesucristo reinará en verdad y justicia sobre toda la tierra. No estará limitado a un grupo, no estará limitado a una parte geográfica, sino que cubrirá a toda la humanidad. El versículo clave, Salmo 47, es dos versículos, el 2 y el 3, dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies.
La lectura bíblica a continuación es el Salmo 45, desde el versículo 1 al 8, y luego el Salmo 47, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque va el Altísimo Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos heredará nuestras heredadas, la hermosura de Jacob por Juan. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de tener en nosotros tu palabra, y a través de ella, oh Dios, tú nos hablas y nos haces saber que aunque el mundo está en confusión, a pesar de todo esto que está pasando y la humanidad está sufriendo, un día se abrirán los cielos y el Rey de Reyes descenderá y establecerá su reino, y la humanidad disfrutará de paz, de prosperidad. Oh Señor, tú guiarás y harás tu voluntad. En esta hora, bendice a los que nos están escuchando y observando. Bendice, Señor, a los hermanos que se han esforzado y han llegado. Bendice a nuestros hermanos que con la tecnología nos ayudan a adorarte y a glorificarte. Bendice el estudio de tu palabra. Haz, Señor, que como está escrita, sea grabada en nuestra mente y corazón. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Nuestro hermano Manuel Vélez nos ayuda en la tecnología. Igualmente.
bendiga a todos en esta noche. Aunque esté lloviendo, nosotros nos vamos a gozar, ¿verdad? Porque allá afuera llueve agua, pero aquí adentro llueven los aguaceros del Espíritu Santo. Aleluya, bendito Dios para siempre. Vamos a cantar. Dios llamó a los enfermos, a los que tenían necesidades, para que estuviesen en el templo siempre, dándole de por gracia, de lo que de por gracia Él nos ha dado. Jehová le dijo a Moisés: Cristo rompe las cadenas, pero para que Cristo pueda romper las cadenas, hay que echarle leña al fuego. Si no le echamos leña, ya tú sabes, no vamos para ningún lado. Como
dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al resbaladero, ni se adormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Le voy a pedir al hermano Edwin si puede orar por la palabra. Padre Santo y Padre bueno, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche de Dios del cielo, por todas las grandezas y bendiciones que tú, Dios del cielo, has dado para con nosotros, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída, Dios. Gracias por esta palabra divina, palabra que tiene poder, palabra que da palabra que satisface el alma y el espíritu, oh Dios de la gloria, palabra que cambia la vida. Gracias por ella. Ayúdanos a amar, ayúdanos a abrazar, a obedecerla, a practicarla y a poderse la enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos y de dos o tres veces para que el hermano Castillo ha mencionado el forro, el cover de la Biblia, ¿verdad? El cual es bueno para proteger la Biblia de muchas cosas, del agua, de la temperatura, pero si no la cargamos, aún el texto no la va a proteger, ¿verdad? Pero aproximadamente unos años atrás, cuando todavía el templo se veía, aquí hubieron hermanos y hermanas que se reunían allá atrás para hacer pasteles por montones, para poder pagar. Pero también la hermana Dura, Juan Valle, creo que hablaron con el pastor y le pidieron que se ponían una vitrina allá atrás para vender Biblias, himnarios, cover para los himnarios y cover para la Biblia. Y esa entrada era para ayudar al templo. Gloria a Dios. ¿Sabe? Era para ayudar al templo. Así que el cover yo lo tengo hace muchos años, no está tan bueno, la Biblia tampoco está tan buena, pero me ayuda a cargarla. Dios le bendiga. Vamos a cantar. Estaban todos unánimes, pero antes Cristo rompe las cadenas, ¿verdad? Y dijimos que para que Cristo pueda romper las cadenas hay que echarle leña al fuego. Pero para que siga rompiendo esas cadenas, echándole leña al fuego, hay que estar unidos, hay que estar unánimes para que esas cosas puedan suceder. Y eso no solamente tiene que ser aquí en el templo, sino donde quiera que nos encontremos como creyentes. Estaban todos unánimes. Bendito Dios para siempre. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo
Qué bueno. Gracias, hermano Manuel, quien siempre se preocupa y se interesa y con tiempo busca aquello que ha de presentar en la adoración al Señor cuando a Él le toca estar a cargo de los cánticos. Esperamos que los hermanos, lamentablemente, vamos a tener que tratar de ver cómo les podemos motivar e interesar a acudir para recibir el estudio de la palabra del Señor. Es bueno que entendamos que el propósito de estos estudios bíblicos, no sé si ustedes han notado que es para cubrir la Biblia en 3 años, comenzando desde Génesis. Se organizan y se establecen algunos estudios y así se sigue a través de la Biblia, utilizando los distintos libros para poder proveer a los hermanos un conocimiento de la palabra del Señor. Podemos realmente asistir, podemos quién sabe cuántas cosas más hacer, pero la más importante en la vida del creyente es conocer la palabra y vivirla. Vamos a tener a nuestro hermano Herreras, quien está a cargo del estudio en esta hora. Sé que nuestro hermano Ismael Herreras con nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga. Mis hermanos, que Dios continúe bendiciéndonos. Nos sentimos como siempre privilegiados, ¿verdad? Privilegiados primero porque somos hijos de Dios. Privilegiados porque nos permite estar en sus caminos sin nosotros escogerlo. Él nos escogió a nosotros. Esa es la gracia del Señor, ¿verdad? Lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Son lecciones muy interesantes que nos ayudan precisamente a poder mantenernos dentro de lo que es la vida cristiana. Porque recordamos de que la vida cristiana no es solamente en aceptar o decir yo creo, sino que es un proceso. Es un proceso que no sabemos, a cada uno le toma diferente tiempo y nunca vamos a alcanzar el fin. Pero muchos podemos encontrar más difícil el camino, otros más fácil. Unos van a haber obstáculos y piedras, pero lo importante es mantenernos dentro de eso y pese a las circunstancias, entonces poder nosotros contar, eso es lo importante, que contamos con la ayuda de Dios para poder seguir adelante. Y como vamos a hablar todo este trimestre acerca de los salmos, ¿verdad? Me gusta siempre este salmo, ¿verdad? Que es como que nos conlleva, ¿no? Del 134, que dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por la noche. Eso es algo, ¿verdad?, que nos ayuda, nos permite a poder reconfortarnos dentro de la casa del Señor. Y dentro de estas lecciones que vamos a hablar de los salmos, y sabemos que los salmos, como se nos ha explicado, pues contiene diferentes ramificaciones, pero se utiliza más que todo o los escritores han tratado de expresar el sentimiento
la historia, ¿verdad?, de los procesos que el pueblo de Israel ha sufrido. Entonces, dentro de los salmos podemos encontrar que es una mini historia de todo lo que el pueblo de Israel ha pasado desde su inicio. Y esta noche vemos, dice que el reinado universal del Mesías. Esto nos está enfocando a algo más extenso, algo que va más allá simplemente de lo que significa esta vida. Porque fíjense que este tema es reinado universal. Entonces está hablando ya fuera del mundo, porque el reinado del Mesías, aunque inicialmente dentro de la tierra, pues se establece, ¿verdad?, para que el hombre pueda acercarse a Dios, restablecer esa comunicación que el hombre perdió con Dios. Pero va más allá de esta tierra, va a esa dimensión del universo, va a ese lugar donde Dios habita, donde están los ángeles y todo el séquito de Dios. Y nosotros, es el privilegio que Dios nos ha dado de poder ser partícipes un día de eso, porque no por nosotros, no por nuestros actos, sino por la gracia de Dios, y porque hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, y Él nos ha abierto el camino, Él nos ha abierto la entrada para poder llegar a ese lugar, ¿verdad? Por eso es tan significativo, ¿verdad?, este tema que dice el reinado universal del Mesías. Hemos visto a través de estas lecciones anteriores, ¿verdad?, que han sido tan importantes, porque recordamos que todo lo que hemos visto ha sido la estructura de la iglesia. Hemos visto que cómo Dios utiliza el liderazgo de Pablo para establecer la estructura organizativa de la iglesia, una iglesia que estaba en crecimiento, como un grupo social que iba a tener una función espiritual, que ya se salía del esquema de lo que era el pueblo de Israel, ya tenía que ir agrandándose, ya tenía que ir expandiéndose. Entonces Dios utiliza a este hombre, a todos sus apóstoles, pero especialmente, ¿verdad?, a este hombre, para que él fuera estableciendo los medios, cómo la iglesia iba a ser organizada. Entonces, dentro de ese plan que Dios había establecido para el ser humano, y para que esto se cumpla a través del reinado de Jesucristo, porque el objeto del Mesías, ¿verdad?, es precisamente eso, ya salir de la etnia del pueblo de Israel, del lugar geográfico, sino que expandirse más allá de eso. Pero en una ocasión le preguntaron a Jesús, a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino? Allá en Lucas 17:21, y Jesús les dijo que el reino de Dios estaba entre ellos. Es decir, no tenemos que esperar el reino. El reino de Dios ha sido establecido por Jesucristo ya en el momento que Él vino a darnos la redención, en el momento que Él vino a justificarnos, el que vino a pagar el precio. En ese momento el reino se establece ya dentro de esta tierra. Y recordamos que la iglesia, si lo resumimos, ¿verdad?, lo que hemos visto anteriormente, el mensaje se reducía a dos cosas. Y lo encontramos en Marcos 16:15 y 16. ¿Recuerda cuál es el mensaje? Primero decía, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es el punto fundamental de la iglesia. Esparcir el evangelio, esparcir el conocimiento, llegar a todos los medios
en donde hay una persona que necesita, aunque la persona crea que no necesita, aunque la persona cree que no necesita a Dios, pero lo necesita porque es un ser espiritual. Y el espíritu vive de Dios. Y aunque la persona no quiere, o está cegada, o no le ha llegado ese conocimiento, entonces esa es la función de la iglesia: esparcir y llevarles el conocimiento. No a convencer, a decirles que hay una opción, o no que hay una opción, que hay una alternativa, porque opciones hay muchas. El enemigo pone muchas opciones, pone muchos caminos, pone muchas doctrinas, pero solo hay un solo camino, y es Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Esa es la única alternativa para la humanidad. Pero dentro de esa segunda parte de este versículo, tan importante, que dice: predicar el Evangelio de la criatura. Pero el verso 16, que también es fundamental para que la iglesia pueda funcionar dentro del reino de Cristo. ¿Por qué? Porque en el versículo podemos subdividir en dos secciones. Primero, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, recuerden que primero dice: vamos a llevar el Evangelio, pero dice: el que creyere. Es decir, que no el que escuche. Es decir, tiene que haber recepción, tiene que haber necesidad de parte de la persona que está escuchando ese mensaje. Y entonces, cuando cree, obtiene el medio. Pero dice: que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero no bautizado en el sentido de decir que el bautismo es el medio de salvación. No, recuerda, el bautismo es un medio en que la persona está dando testimonio de que ha creído en Jesucristo. Cuando nosotros nos bautizamos, o cuando se establece, recuerden, cuando Jesús fue bautizado, empezó su ministerio. Entonces, dentro de eso, la gente se dio cuenta que algo iba a suceder. Dentro del creyente, eso es precisamente lo que crees. Primero, se tiene que creer para poder. Entonces, cuando se cree, entonces pasamos al proceso de identificación, de decirle al mundo que estamos convencidos. Porque recuerde que el Evangelio es un autoconvencimiento. No es simplemente que yo crea, sino que yo tengo que creer precisamente que esa es la verdad, que Jesucristo es el medio. No solo intelectualmente, porque uno puede decir: bueno, yo tengo una religión, la religión es buena, la religión me ayuda, me hace mantener dentro del grupo social, pero puede ser mental. Pero tenemos que entrar más allá de la mente, tenemos que llegar dentro del espíritu, a nuestra alma, y nuestra alma tiene que tener ese convencimiento. Entonces, cuando nosotros decimos eso, ¿verdad?, entonces quiere decir de que estamos dando testimonio de que hemos creído en Cristo, y por lo tanto se ha cerrado un compromiso entre Dios y nosotros, ¿verdad? Porque entonces dice: Dios, estoy contigo, pero ahora tú tienes que estar conmigo, ahora tú tienes que cumplir tu parte. ¿Para qué? Para poder mantener esta salvación. Porque lo contrario es la parte: el que no creyere, ¿qué le va a pasar? Dice que es condenado. Es decir, tuvo la oportunidad, todo el medio, pero si no se autoconvenció, si no lo creyó, si no dijo: esta es la única salida, de nada va a servir todo lo que haya conocido. Porque si no llegó al corazón, si no llegó, no pasó de la mente, no llegó a lo profundo del alma, no puede haber un arrepentimiento. Esa es la parte. Entonces, la función de la iglesia es predicar, pero recuerden que cuando se ha creído, ¿quién es el que pasa a ser parte de la iglesia? El creyente, la persona que cree. Ahora somos nosotros, escuchamos el Evangelio, lo aceptamos, seguimos el procedimiento y creemos
que esta es la verdad. Pero aún dentro de eso tenemos que mantenerlo. Recuerda esas lecciones tan importantes, ¿verdad?, que hemos visto anteriormente. Nos hablaba acerca, es decir, de falsas doctrinas y de cosas que podían influir. Pero realmente está diciendo, tenemos que mantenernos dentro de eso. Porque recuerde que aún en Pablo le dice a Timoteo, fíjense, Pablo le dice a Timoteo, cuando le habla, digamos, en primera de Timoteo 4:16, fíjense que hay una cosa que es importante dentro de eso. Él lo está instruyendo, él está diciendo lo que va a pasar, pero fíjense que le dice, ten cuidado de ti mismo. Fíjense que no está diciendo ten cuidado de los demás, claro, él tiene que tener cuidado de los demás y la doctrina, pero ante todo dice de ti mismo. Porque recuerde que el problema está dentro de nosotros. El peor enemigo que el hombre tiene es su carne, es su propio ser. Y si no logra vencer eso, ¿verdad?, tenemos un gran problema. Entonces por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que crees, y la doctrina que predica. Y le dice, persiste en ella. Porque ¿qué pasa? Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense que la iglesia, su función, no simplemente la iglesia es un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos constantemente el de reunirnos, no es simplemente ser un grupo social, ser religioso, sino que es entender, ¿verdad?, como decía el salmista, bienaventurados que en la casa de Jehová se reúnen todas las noches, ¿verdad? Porque en esto venimos no solo, digamos, a decir que le estamos rindiendo una parte de adoración a Dios al dedicar a nuestro tiempo, sino que también nos ayuda para que podamos, digamos, oxigenarnos, pensar. La oración es parte de eso, recuerda, nos ayuda a meditar, nos ayuda a reflexionar, a ver en las situaciones en que estamos, porque aún incluso que uno diga, pues yo no tengo mayores problemas, yo tengo, pero no, el enemigo está constantemente ahí, y aún las cosas más pequeñas, y que nosotros creemos que tenemos todo bajo control, llega un momento en que podemos resbalarnos, porque esa es la función del enemigo. Por eso Pablo le hace esa indicación a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina en lo que has creído, porque con eso te salvarás a ti mismo. Fíjate lo importante: primero te salvarás a ti mismo y después ayudarás a otro. Pablo lo resumió en una ocasión, dice: ¿de qué sirve que yo tenga tanto amor y dé para muchos? Pero si yo no voy a ser salvo, ¿de qué sirvió? De nada. Es decir, lo importante es realmente que nosotros nos mantengamos dentro de ese principio, recordando precisamente lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios quiere hacer por nosotros, y que nosotros podamos ser parte de ese plan que Él ha establecido. Y entonces le dice, más adelante le dice, bueno, persiste en lo que has aprendido, te persuadiste y te convenciste de que eso era verdadero. Ahora, recordamos que la promesa y de eso nos hablan muchos salmos, ¿verdad? Porque como digo, los salmos, hay salmos proféticos, hay salmos, ¿verdad?, davídicos, que se dedican, digamos, a establecer el reinado de David, pero también a fortalecer, que era la base fundamental de la iglesia. Entonces, en esta lección, ¿verdad?, se nos está hablando precisamente del Mesías, el Salvador, pero que fue dada, esa promesa fue dada desde el mismo momento en que el hombre falló a Dios. En el momento que Génesis 3:15, que dice que Dios le falla, que el hombre le falla,
Pero Dios le da la promesa. ¿Y la promesa cuál era? La promesa era que el diablo iba a atacar, le iba a hacer daño, pero le iba a morder en el calcañar. Pero al que le iba a pasar, ese mismo calcañar que él ha mordido, ese mismo le va a aplastar la cabeza. Ese mismo lo va a destruir. Esa misma forma va a hacer que el diablo realmente pierda ya su función. Entonces esa era la promesa. ¿Y cómo iba a ser? Por medio del Mesías, que un día vendría precisamente a eso, a establecerse, a redimirnos. Y por eso dice Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15:45, el primer Adán se convirtió en un ser viviente. O sea que fue hecho de la tierra, fue hecho de la carne, y se le dio vida. Pero el segundo, dice Pablo, es el que da espíritu de vida. Y por eso en 1 Corintios 49, así que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, pero también llevamos la imagen del hombre espiritual. Esa versión, por eso dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero ese Dios que se hizo hombre, ese Dios que se transformó, ese Dios que tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Y eso es precisamente, ¿verdad?, lo que Dios estableció dentro de esa promesa inicial. Ahora, en estos salmos se dice, bueno, los salmos fueron escritos por diferentes personas, por diferentes grupos, algunos por David, o por Zafar, otros por Coré, y otros, ¿verdad? Exactamente, muchos teólogos no se ponen de acuerdo quiénes fueron los escritores. Pero este especialmente nos dice que fue escrito por los hijos de Coré. Pero cuando estudiaba esta lección y pensaba en los hijos de Coré, digamos, ¿quiénes fueron los hijos de Coré? Bueno, ¿quiénes fueron los hijos de Coré? Si vamos y hacemos un poco de historia y vemos en la Biblia quién era Coré, bueno, vamos a encontrar desde Éxodo, cuando empieza toda la genealogía y nos dice, ¿verdad?, empieza a decirnos quiénes eran las 12 tribus, y luego Leví. Entonces entonces cuando usted lee toda la genealogía y ve la forma, la parte, va a encontrar que Jacob es descendiente de Leví, pero que también, por una ramificación del hermano, pues también Aarón y Moisés, es decir, en cierta forma eran primos descendientes de esa tribu. Era Coat. Pero cuando usted lee toda esa genealogía, usted va a encontrar que Coré era descendiente de él. Ahora, Dios, cuando establece al pueblo, le da a cada uno una porción y le da a cada uno una función. Para no entrar mucho en los detalles, ¿verdad?, para no alargar, ¿verdad?, pero recordamos que desde Éxodo encontramos esa genealogía de Coré, que era descendiente de la tribu de David. Pero de acuerdo a Números 1:47 dice, Dios le dice a Moisés que la tribu de Leví va a ser consagrada al servicio del tabernáculo. O sea que en ese momento ya Dios establece y le dice, bueno, estos hijos de Leví van a ser consagrados para el servicio del tabernáculo. ¿Y cuál era el servicio? El servicio era el que tenían que, cada vez que iban en el desierto, la nube se paraba, ellos tenían que armar y desarmar la tienda, y cada uno en su función. Entonces tenían que cumplir, digamos, parte por parte para que ese tabernáculo fuera funcional. Pero también luego le da el ministerio a Aarón. Bueno, usted sabe la historia, ¿verdad?, que por qué
Dios escoge a Moisés. Moisés llega un momento que dice: yo no puedo enfrentarme a Faraón. Pues entonces le dice: Aarón va a ser tu profeta, él va a ser tu portavoz, él va a ser el que hable por medio de ti. Entonces ya en esa simbología le está diciendo que Aarón va como intercesor o intermedio entre Faraón y Moisés. Pero luego ya cuando los establece, entran al desierto, no a la tierra prometida, al desierto. Entonces Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer y establece entonces a Moisés como un líder, ¿verdad?, que va a ser el portavoz para el pueblo, y Aarón, dice, lo consagra como el sacerdote. Entonces tenía que hacer, digamos, la norma, los sacrificios, todas las proposiciones que tenía que hacerse, todos los ritos que Dios había establecido simbólicamente para eso. Entonces, ya dentro de esos tres estaban los ministerios. Pero no nos centremos más en ahora. Vamos a Coré nuevamente. Ya en el capítulo 15 de Números, ya encontramos que hay un problema. Usted empieza a ver la historia, todo eso, darle el capítulo para leerlo, ¿verdad? Usted lo puede recordarlo al leerlo en su casa. Empieza Coré, ¿verdad?, que era un líder importante, porque él estaba, dice, al servicio del tabernáculo, y él estaba en la puerta del tabernáculo. En él estaba cada uno de los servidores, y también era la guardia personal, en cierta forma, para cuidar el templo. Entonces era un puesto importante. Pero llegó un día en que este hombre como que empezó a ver que algo estaba penetrando en su mente, en su corazón, y era como que la envidia empezó a entrar. Y empieza a ver, bueno, ¿qué pasa con Moisés y con Aarón? Y cuando usted lee la historia, llega y le reclama, y dice: bueno, ¿cómo es eso de que todo el pueblo es santo? Todos somos santos porque Dios nos ha apartado. Y ahora, ¿por qué ustedes se han tomado el privilegio de mandar sobre nosotros? Por decirlo así de una forma, tomarse un mejor puesto, siendo sacerdote y tu líder, cuando todos deberíamos compartirlo. Pero no solo eso, sino que empezaron a ver otro grupo, otras personas, ¿verdad?, los descendientes de Rubén. Y usted, cuando lea esto, que recuerda qué le sucedió a Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob, y a él le tocaba todo, las bendiciones y todo lo que como primogénito. Pero ¿qué pasó? Recuerda la misma situación. Cuando perdemos el control, cuando dejamos que nuestras emociones nos dominen, cuando no permitimos seguir las enseñanzas de Dios o las normas que nos han establecido, nos desviamos. ¿Y qué le pasó a Rubén? Se acostó con una concubina de Jacob, y eso hizo que Jacob en su momento le dijo: no puedes tener la primogenitura porque has manchado el hecho matrimonial, y perdió. Entonces había, en cierta forma, entre los descendientes, porque mire, el enemigo es astuto, ¿no?, y siempre va tratando de meter y tratando de buscar la forma como crea conflictos. Y después de tantos estos años que habían pasado, también los hijos de Rubén empezaron a pensar: bueno, nosotros tenemos derecho también, porque somos el primogénito. Es el primogénito, el hijo de Jacob. Entonces, ¿cómo es posible de ahora que ellos vengan a ocupar el primer lugar? Y empezaron a hacer complotes, es decir, una rebelión política, y podríamos decir una rebelión religiosa. Porque por una parte usted ve que Coré dice: bueno, yo tengo eso, pero ¿por qué no me dejan entrar también y servir el templo? ¿Por qué no me dejan ver los utensilios? Porque recuerden que son Aarón y sus descendientes, cuando había que mover el tabernáculo, era cuando Dios decía, cuando la nube avanzaba
era señal de que tenían que caminar. Entonces había que desarmarlas. Cuando la nube se paraba, había que volver a andar. Pero antes de eso, Aarón y su familia, sus hijos, tenían que cubrir todas las cosas con un linaje especial. Para cuando ellos entraran, nadie podía ver eso. Porque Dios, usted lo ve ahí, Dios le había establecido: si alguien, otro, ve o toca eso, va a morir. Esa era la norma de Dios. Y entonces dentro de eso, ¿verdad?, esta gente empezó a murmurar, a sentirse incómodo. Y vienen los hijos de Rubén y le reclaman a Moisés: tú dices, tú eres el líder, pero realmente, ¿qué has hecho? Nos sacaste de Egipto, nos trajiste al desierto, no nos metiste a tierra prometida. Ellos no vieron los problemas ni todo eso, no. A él le interesaba que no hubo la acción de la promesa. Tú nos tienes aquí muriendo en el desierto. Entonces no has cumplido, no tienes tu función como tendría que ser. Eso era, digamos, en lo civil, que trataba de quitar, por decirlo, darle un golpe de Estado para quitar a Moisés. Y el otro punto era lo religioso, de por ahí, que decía: bueno, yo también puedo hacer eso, porque yo también soy santo, yo también soy escogido. Y eso es lo peligroso. Recuerden, todos dentro de la iglesia somos hijos de Dios, los que hemos sido aceptados, pero cada uno Dios le otorga un ministerio. El ministerio de la música, Dios dota a una persona para eso. Otros a veces dicen: yo soy mejor músico que él, pero si Dios ha otorgado ese ministerio dentro de eso para una función especial dentro de una iglesia, entonces eso es lo que hay que respetar. Pero cuando empiezan las murmuraciones, o cuando se empieza la murmuración con el líder, cuando se empieza con la parte de la directiva o de las personas, entonces empezamos a perder la función, empezamos a pensar ya en nuestros propios deseos. Y esto le estaba pasando a esta gente. Coré, con todo el liderazgo, dice que reunió a 250 de los levitas que estaban dentro del servicio, y Rubén y los demás, los descendientes de Rubén, con su familia. Cuando se presenta a Moisés, ¿qué pasa? Moisés dice: ¿qué vamos a hacer? Moisés empezó a discutir con ellos. Moisés dice: oró primero. Es decir, lo que está diciendo, que cuando hay un problema, nos enfrentamos a una situación, no debemos dejarnos llevar inicialmente por nuestras emociones, porque yo me siento ofendido, porque la persona que dijo algo que me agradó. Entonces yo reacciono con mis emociones así. Entonces estoy dejando que mi carne sea la que prevalezca. Pero cuando dejamos y le pedimos antes, o como dicen, cuente hasta 10 antes de actuar, entonces usted medita en ese momento y le pide a Dios iluminación, le pide a Dios cuál debe ser la reacción. Entonces Dios le va a dar ese momento de calma y le va a dar ese entendimiento cómo tiene que actuar. Entonces Moisés hizo eso, oró, y luego dijo: bueno, mañana nos reunimos acá, tú te vienes con tus 250 y todas las demás familias. Pero antes Moisés trató también de decirle: mira, Dios te escogió para este ministerio. ¿Tú crees que es poco ese privilegio que tienes de servir en el tabernáculo? Que ahora tienes también el sacerdocio. No te basta con lo que Dios te ha dado. Pero correcto, ¿no? Y entonces cuando llama a los demás, ellos dijeron: no, no vamos. Se quedaron en sus tiendas con su familia. Y usted conoce la historia que pasó. El siguiente día que se reúnen, Moisés le dice: si yo soy puesto por Dios, y todos los que están aquí van a morir en forma natural, como mueren todos los hombres, de viejos, de lo que sea, y Dios no hace nada ahora, yo no soy puesto por Dios y dejo. Pero si Dios actúa, Dios hace algo especial en este día,
entonces ustedes van a ver que es Dios el que me está respaldando. Que conoce la historia, llegó ese momento, la tierra se abrió, se los tragó. Los que iban con los levidos, los 150 que iban con el incensario, se quemaron, descendió fuego del cielo, ¿verdad? Entonces Dios les puso, digamos, demostró que respaldaba a su siervo y demostró, ¿verdad?, que la rebeldía siempre nos va a llevar a malas consecuencias, ¿verdad? Pero después, dentro de todo eso, uno dice, bueno, y para muchos, a veces de que no se entra mucho en la historia, a leer dentro de esto, dice, bueno, si Coré murió y toda su familia, ¿por qué encontramos más adelante, cuando Moisés manda nuevamente a hacer un censo, algunos años después, que los hijos de Coré no habían muerto? Dice que los hijos de Coré estaban vivos. Entonces, cuando vemos y analizamos qué es lo que pasa, cuando usted ve enteramente lo que pasó, que era Coré y su grupo el que estaba ahí. Pero la Biblia hace específicamente que los descendientes de los reubenitas que no quisieron acudir, dijeron, nos quedamos acá, y se plantaron en sus tiendas con su familia, con sus hijos y todos sus descendientes, y todos ellos murieron. Pero de acuerdo a esto, entonces, lo que la Biblia nos dice, porque Dios les dijo algo antes, todos ellos van a ser castigados. El que quiera apartarse, el que no está con ellos, que se aparte. Y si no, pues van a morir. Y mucho del pueblo empezó a apartarse ya de Coré y toda esta gente. Entonces se deduce algo de lo que Jesús dijo en un momento determinado. Jesús dijo, yo no he venido a poner paz en esta tierra. Yo vine a poner espada. Pero parece contradictorio eso, como dice que Dios es amor, que Dios nos justifica, y ahora está diciendo que viene a poner disensiones en medio de la familia. Pero no es que Él venga a poner, está diciendo que la persona tiene que tomar determinaciones en el momento. Dice, porque Jesús en una ocasión dijo, el que no diga padre, madre, esposa e hijos y demás cosas por mí, no es digno del reino de los cielos. Pues parece como que estuviera desintegrando la familia, pero no, lo que está diciendo que la salvación es individual. Cada uno tenemos que luchar por nuestra propia salvación, y a veces en la vida hay que tomar decisiones. Si alguien de la familia no quiere, o alguien, y muchas veces es difícil cuando es hijos, madres, padres que no están dentro de eso, o están haciendo cosas malas, y hay un momento en que como padre se los consiente, va a tener problemas, porque después si tiene problemas, digamos que tenga, un tráfico de algo, y la familia se lo permite, el padre en la casa, porque mi hijo no lo puedo echar. Pero ¿qué pasa? Después llega la policía y se los lleva a todos, o vienen otros y los matan a todos. Son consecuencias. Entonces, a veces dentro de eso se tienen que tomar decisiones que a veces son difíciles, pero hay que actuar. Pero para actuar primero hay que pedirle la sabiduría de Dios. Hay que pedirle que el Espíritu de Dios nos ilumine para poder entender y para poder actuar. Porque de acuerdo a esto, entonces dice, cuando todos se apartaron, la familia de Coré no participó con ellos. Entonces por eso encontramos más adelante, cuando Moisés hace el censo, los hijos de Coré que no murieron estaban dentro de ese censo. Y luego, ya 600, 700 años más adelante, encontramos que cuando David va a morir, dice que primero lo restablece con el tabernáculo, ¿verdad? Cuando se había quedado, ¿verdad?, en la casa de Obed, me parece, ¿verdad?, que lo había recuperado y vio que la casa de este hombre prosperó. Entonces David dijo, bueno, llevamos el tabernáculo, y encomendó a los hijos de Coré, porque dijo, Dios los escogió desde el principio por medio de Moisés para que ellos estuvieran al servicio del templo. Y luego cuando se iba a construir el templo, Dios establece y dice que ellos iban a ser los cantores. Y David, que lo ve ahí, que David dice con los instrumentos que él había construido, arpas,
tamborines, guitarras. Entonces los puso a ellos como cantores oficiales del pueblo. Entonces, esta gente que en un momento determinado iba a ser destruida, pero que tuvo que tomar una decisión, entonces Dios lo respaldó. Porque no importa, o sea, porque no importa que Corea haya fallado en su ministerio, pero quienes tuvieron sus descendientes, que estuvieron dispuestos a servirle, Dios había hecho una promesa con esa familia y les continuó el ministerio. Y entonces todos los salmos, ¿verdad? Dice que ellos escribieron más de 11 salmos, ¿verdad? Y dentro de eso, cuando nosotros lo leemos, ¿verdad?, se empieza, digamos, a notar, se empieza a exaltar todas esas cosas, porque dice, fíjense que dice, rebosa mi corazón palabra buena, dijo el rey en canto, y lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Entonces, pero aquí dice, está hablando, bueno, de un salmo davídico, bueno, de la descendencia de David, pero recordemos que entre toda la descendencia de David, entonces también es un salmo profético que está diciendo que aquí, que el Mesías un día, dentro de esa descendencia, va a llevar ese reinado. Por eso es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con majestad. Y en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad, de justicia. Ahora, ¿cómo se representa a Jesucristo? ¿Verdad? Como Él es justo en su actuación, Él es humilde como hombre en su ministerio, ¿verdad?, y está llevando la verdad, y Él mismo es la verdad. Entonces, cuando está diciendo, es su palabra, la escribe, digamos, con fina, dice, pluma de escritor. ¿Y qué hace un escritor? Escribir. ¿Y qué escribe? Palabras. ¿Y qué son las palabras? Expresión de nuestro pensamiento, de nuestro sentido. Entonces, la palabra de Dios, o la Biblia, como es palabra de Dios, es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios para llevarnos precisamente ese conocimiento, para llevarnos esa información, para mantenernos dentro de ese grupo del reino, que hemos sido privilegiados al ser parte del reino de Dios. Entonces está representando a Jesucristo, está diciendo, tú como el Mesías, tú como el Rey, no solo vas a salvar a Israel, porque va a salvar al mundo, va a salvar a toda criatura, va a salvar a todo aquel que él cree, porque ahora ese es el requisito, darle la oportunidad, y darle la oportunidad con la predicación, porque la gente está cegada. Entonces, ¿cómo es que la gente está cegada con tanto conocimiento y con tanto que hay? ¿Recuerda a Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Dios le dice, anda, Nínive. ¿Cómo voy yo a Nínive? Si esa gente no solo nos ataca, sino que era un imperio que estaba en una situación tecnológica muy avanzada. Y no, sin embargo, Dios le dice, ellos no saben distinguir su derecha de su izquierda. ¿Cómo es posible que esta gente, para Jonás era imposible de aceptarlo? Esta gente no es ignorante, esta gente sabe lo que hace. A mí no me venga con el cuento de que Dios no sabe lo que hace, y por eso tomó sus propias decisiones, y vemos lo que le pasó, hasta que tuvo que reconocer que los queridos decía es verdad. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día vemos que el mundo está en una situación caótica, como poco a poco, dentro de todas estas agendas, de todas estas cosas que están impulsando los gobiernos, cómo se está dominando, cómo los gobiernos van tomando influencia dentro de las familias,
como los gobiernos van tomando influencia dentro de las escuelas, van tomando influencia entre los niños. Y dentro de todo esto son leyes. Son leyes. Y si la ley está, ¿qué podemos hacer? No sé. Se empezó con que no se diera religión en las escuelas. Se empezó con que se quitaran cosas religiosas. Y hoy día lo vemos con lo que pasa en esta situación, en cosas del mundial y todas las cosas, ¿verdad? Cómo el diablo está influyendo y cómo se está permitiendo que grupos estén dominando precisamente al mundo. Y el problema es que están tratando de dominar a los niños, ¿verdad? Con esta Grey Woke y toda la cosa que se conoce, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Entonces ahora dice el niño, ya no importa eso. Genéticamente puede ser una forma, y eso es lo que importa. Pero sabemos que biológicamente Dios establece lo que es un hombre y una mujer. Claro, pueden haber situaciones congénitas, y es la discusión de la gente, que puede influir y que no. Pero lo importante que Dios ha establecido y dice, solo hizo un género humano, un hombre y una mujer con una función. Y la función es la de la procreación. No hay tercera cosa. No es como yo me siento. No, porque hoy amanecí muy alegre. Y digo, no, hoy yo me siento mujer. Y entonces me voy a meter donde está la mujer. Y no pueden decir nada porque la ley me ampara. Porque ahora no importa lo que usted vea. Es como yo me siento y son mis derechos. Y como hay leyes para eso, no me puede atacar. Pero ¿por qué sucede? Porque como iglesia lo hemos permitido. Como iglesia no hemos levantado la voz en un momento determinado. Y no hemos sabido distinguir dentro de los gobiernos, ¿verdad? Cómo va dentro de toda esa influencia. En Europa usted sabe, y está dentro de la ley de muchas. Ahora que un niño dice, yo no me siento así. El maestro tiene prohibido decirle a los padres cómo actuar. Y si el niño casa la mayoría, el gobierno lo apoya. El padre no puede intervenir. No pueden intervenir ni los líderes religiosos, ni los doctores particulares que la familia ve, ni la familia. Es el gobierno el que va a decidir. Porque dice que el gobierno va a cuidar la función del niño. Mire, dentro de todo eso, el diablo ha tratado de diferentes formas a través del tiempo. Ha tratado de destruir la iglesia, ha tratado de atacarlo físicamente, ha tratado con la persecución, ha tratado con doctrinas. Pues ahora dice, vamos a atacar a los niños, vamos a atacar a la familia. Porque estos niños ya con esa influencia, después ¿cómo van a ser confundidos? Cuando un niño se cree dentro de eso, cuando ellos en realidad no saben ni qué es. Y eso es lo que el diablo quiere. Y por eso, recuerden, lo que la Biblia nos dice que va a suceder dentro de la profecía, precisamente es eso. Que antes, recuerden, de que el Mesías establezca su reino, el diablo se va a levantar y va a confundir a toda la gente y va a influenciar a toda la gente. Entonces, la iglesia tiene que estar alerta. La iglesia tiene que interceder. La iglesia, como familia, como guianza en los hijos, la instrucción. Y tantas cosas que lo hemos descuidado. ¿Por qué? Por la vida cotidiana, el trabajo, las tantas cosas, la comodidad. Porque claro, pues yo digo, vivo un mundo en que necesito cosas. Digo, que yo creo que necesito. Una cosa es que crea que necesito y otra que la necesito. Pero la influencia del mundo me hace que yo crea que la necesito. Y como no puedo parar, entonces tengo que trabajar más. Tengo que dedicar más tiempo fuera. Y la familia se descuida. Se pierde. Entonces cuando se viene a ver, es el mundo el que influencia. Y uno dice, ¿por qué el gobierno se va a meter? Porque sencillamente, porque el gobierno da. El gobierno
a las escuelas. Uno dice, pero si yo trabajo, sí, pero usted no paga la escuela, usted no paga las cosas. El gobierno le da al fin de año a los que tienen niños, le da una compensación por los niños en descuentos. Entonces, todos son cositas, pero si usted las va analizando, viendo, son las influencias que se van metiendo dentro de la familia. Y al entrar dentro de la familia está afectando a la sociedad. Y al estar afectando a la sociedad, se está perdiendo ese principio. El hombre se ha confundido. Entonces, todos estos grupos y toda la gente que vemos así, bueno, nosotros decimos, es gente que está mal, es gente, pero realmente uno debe pensar, es gente que está cegada. Es gente que el enemigo le ha cerrado el conocimiento espiritual. Y entonces está buscando a Dios de diferente forma. O dice, yo no creo en Dios, o yo creo, digamos, de que Dios no tiene la función individual en mi vida. Y cuando venimos a sentir esa, recuerden que según la Biblia, esa va a ser la función del anticristo. Y entonces nosotros tenemos que ir entendiendo y tenemos que ir preparando y tenemos que ver que realmente todos estos acontecimientos de que el reinado universal de Cristo se acerca. Y por lo tanto nosotros tenemos que ir preparándonos dentro de esto. Como iglesia tenemos que hacer una función. Ahora, Josafat, ¿qué podemos aprender de todo esto de los hijos de Coré? Entonces, cuando lo vemos, ellos aquí empiezan a escribir salmos, empiezan a contar cosas y empiezan a decir, Dios nos sacó de esto, Dios nos sacó de lo otro. Y cuando usted se ensalza, se entremete en los salmos, entonces empieza a decir, él dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, centro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, con alegría, más que a tus compañeros. Es decir, que Dios ungió a Jesucristo. Dios dijo, Jesucristo va a ser el rey, es el que viene. Pero está diciendo, la Biblia nos está preparando y está diciendo que muchas cosas tienen que acontecer antes de que esto venga. Pero si nosotros perdemos de vista la función de las cosas que suceden, no ponemos atención que cada cosa que sucede en el mundo son cosas de la sociedad, cosas del mundo que están perdiendo, pero no, son cosas que la Biblia no nos está dando como señales, pero nosotros hemos perdido también muchas veces la visión como iglesia, y la iglesia no está haciendo su función que debería de hacer. ¿Por qué? Porque se ha acomodado. Estamos en un mundo que la comodidad, el medio, nos hace, digamos, sentirnos estables. Y el problema es que cuando se está estable, se pierde la conciencia espiritual. Porque cree, bueno, yo tengo todo eso porque Dios me ha bendecido. Claro, Dios nos ha bendecido. Y es bueno, pero lo que debemos de recordar, ¿verdad?, que Dios nos lo ha dado, pero no debemos de olvidar el principio por el que nos lo ha dado. Porque cuando perdemos eso, entonces no sucede lo que a Coré. Tenía un privilegio, tenía algo especial al servicio del templo, mas sin embargo lo desvalorizó y quería más. Pero no quería, porque uno dice, pues qué bueno el poder querer adquirir otro ministerio, qué bueno que yo quiera crecer, claro, es bueno crecer, pero ¿en base a qué va a crecer? Debemos de pensar y analizar, realmente yo quiero esto, yo quiero establecer más, porque siento esa necesidad que Dios me ayude para servir a otros, o lo estoy haciendo simplemente por satisfacer parte de mi humanidad. Porque la línea es muy delicada, ¿sabe? El saber diferenciar entre lo que son nuestros propios deseos y lo que es la voluntad de Dios. Y si no aprendemos, estamos centrados dentro de la palabra y conociendo eso, por eso vemos cuántas iglesias y tantos líderes se desvían. Sencillamente, y aparentemente todo está bien, pero cuando vamos a la palabra,
vemos que realmente no sabía. Entonces la Biblia es precisamente ese ejemplo, es ese espejo en el cual nosotros debemos constantemente de estarnos puliendo, limpiando y viendo cómo quitamos esas cosas que nos van a afectar dentro de nuestra vida diaria. Entonces, los hijos de Coré, cuando tomaron esa decisión y aprendieron que servir a Dios era, miren, Dios nos bendijo, y hasta el día de hoy, aunque llevaron por mucho tiempo esa carga, porque imagínense, no era algo bueno decir, oh, estos son los hijos de Coré, el que se rebeló contra Moisés. Eso no habría sido fácil para ellos. Pero más sin embargo dice que Dios los bendijo y los exaltó y los puso en cosas más grandes. No solo en el servicio del templo, no solo en todos los salmos que escribieron, sino que aún con las alabanzas ellos pudieron. ¿Recuerda? En la última parte donde habla Crónicas con Josafat, y en un momento que Josafat perdió porque el pueblo se había desviado nuevamente, y salieron los líderes de los hijos de Coré, y un profeta le dice que tenía que hacer. Tenía que sentarse, tenía que esperar que salieran los soldados, y cuando salieran ellos iban a alabar al Señor. Ellos no tenían que emplear las armas, iban a entonar alabanzas, iban a cantar en el cielo. Y cuando eso sucedió, cuando era un cielo, que ve la historia, dice que los enemigos se confundieron cuando empezaron a oír las alabanzas, los gritos, todo lo que pasaba, y se mataron entre ellos mismos. Entonces Dios utiliza a estos hombres, ¿verdad?, que aparentemente iban a llevar un pasado negativo, supieron tomar la decisión adecuada y Dios los exaltó. Y recuerden que si Dios le ha otorgado un ministerio, es individual que cada uno tenemos que respetar. Que el Señor bendiga el pastor. Sí, Dios. Hay muchas naciones que en esta hora están en sufrimiento, están experimentando situaciones bien complicadas y difíciles, y en todas esas naciones hay un pueblo que ha creído que Jesucristo es el Señor. Y están clamando y pidiéndole al Señor, porque lo que está sucediendo está causando mucho dolor, mucho sufrimiento. Oremos por las naciones, porque en ellas está la iglesia. Hay un pueblo que ama y que sirve a Dios, y que hay un pueblo que al oír creerá y se unirá y recibirá de Dios la bendición de añadirlos a su reino. Por eso hay que orar. Oremos por esta nación que está para hacer la decisión de quién presidirá por los próximos 4 años. ¿A quién Dios permitirá? Porque a pesar de las formas y maneras en la voluntad permisible de Dios, lo que la nación pide y quiere, Dios se lo permite para que aprenda la lección y reconozca que hay que buscar a Él, y Él nos proveerá líderes que puedan ayudar a la obra del Señor.
Nuestro propósito de transmitir es llegar a lugares donde, como ya he dicho en otras ocasiones, personalmente, individualmente, tal vez no llegaríamos. Pero gracias a Dios por este medio de poder a través de Él comunicar las verdades poderosísimas del Evangelio de Jesucristo. Damos una cordial y calurosa bienvenida a un grupo de personas que nos han llamado para hacernos saber que ellos reconocen en sí que necesitan la salvación de sus almas. Si nada más pudiésemos ofrecerle y nada más ocurriese, suficiente es el recibir a Jesucristo como el Salvador y el Señor de sus vidas. El desear ser salvo es un privilegio que Dios concede. Es el Espíritu Santo ministrándole a esa vida, haciéndole saber la necesidad. Pero no solamente es para acusarle, no es para redarguirle que has hecho mal, que estás en pecado, es para darle el regalo que a la persona reconocer y admitir, oh, el Espíritu Santo le imparte la experiencia de permitirle salir de esa condición, perdonarle todos sus pecados y entrar a la familia de Dios. Tenemos en Puerto Rico a Rosa Correa. Ella quiere disfrutar la salvación. Yolanda Díaz, también de Puerto Rico, quiere ser salva. Sidra Alayes de Utah quiere también la salvación. Alma Cruz de Puerto Rico, salvación. Angélica Rodríguez desde Florida quiere disfrutar y recibir la salvación. Iris Vargas de Puerto Rico quiere ser salva. Carmen Matías de Puerto Rico quiere experimentar y disfrutar de la salvación. Jesús Vega de Puerto Rico quiere ser salvo. Norma Suárez de Massachusetts quiere ser salva. Hay algunas personas que en este momento el Espíritu de Dios se va a manifestar en sus cuerpos, a tocarles, y reprendemos la enfermedad que está afectándoles aquí en Bridgeport. Juan Negrón, nuestro hermano Pizarro, es un milagro de Dios y continuaremos orando que el Señor nos fortalezca. Nuestro hermano Félix Berríos, que está en Florida,
Él desea que oremos por sanidad. Aquellos que en este momento le damos la bienvenida al reino de Dios, le indicamos que al orar por ustedes, todos sus pecados son perdonados y se produce en ustedes una nueva criatura que necesita continuar recibiendo la enseñanza y recibiendo la manifestación del Espíritu Santo. Necesitas asistir a un templo donde te puedan ayudar a conocer y a servir al Señor. Vamos a este y vamos a orar. Dios del cielo y de la tierra, ¿qué pasa, Señor? Oh, acudo al trono de tu gracia por darnos el privilegio de presentarte en este momento a este grupo de vidas que el Espíritu Santo ha tocado. Señor, y en ellos está ese profundo deseo de recibir la salvación. Lo más grande y lo mejor que tú le das a la humanidad. ¿Qué pasa, Señor? Yo te los presento en esta hora. Señor, que el Espíritu Santo que los ha redarguido y que les ha convencido de que deben convertirse en esta hora. Gracias por recibirlos. Gracias, Señor, por impartir en ellos y formar una nueva criatura. Perdonar todos sus pecados, oh Señor, y añadirlos al cuerpo, a la iglesia. Bienvenidos, Señor, bienvenidos. Oh, te presento a los enfermos, tú sabes que estuve ahí luchando. Señor, tú sabes que estuve rogándote y suplicándote que tocaras los cuerpos de aquellos que, Señor, están en dolor y que están necesitados no de la medicina. Gracias por los doctores, hospitales y la medicina, pero hay necesidades que solo tú eres quien puede, Señor. Ahora, Señor, ahora es el momento de lo que no ha podido la ciencia con sus medicamentos y los tratamientos, lo que no se ha podido con ninguna otra cosa o forma. ¿Qué pasa, Señor? Ahora sí, Señor, ahora es el momento del milagro. Es el momento de la sanidad, es el momento mira, deja que sí, está siendo libertado, desatado. Ahora, Señor, es para tu gloria y para tu honra. Bendice los líderes de las naciones.
Señor, que el Espíritu pueda redarguirnos y ayudarnos a entender que sin ti nada pueden hacer y que si me has permitido ocupar un lugar desde donde puedan, Señor, dirigir las naciones, el temor tuyo sea en ellos y la verdad prevalezca y la justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Espero.